lo deben de tener ellos. Pensé que... Bueno, hay poquitos, pero después se nos van a apretar. Gracias. Ahora para la tarde, a partir de las 3 de la tarde, hora Perú, tenemos 3 ponencias más. La siguiente es de José Prada, es la última de él, que el tema es Fronteras de la Innovación, explorando tecnologías alternativas en la protección contra incendios. Y enseguida viene Andrés Pedreira, con el tema de nuevas fronteras en la protección de incendios, integración de la inteligencia artificial. Así que bueno, José, pasa adelante, capaz que hacer la introducción de tu... Listo, buenas tardes. Nuevamente, gracias por volver después del almuerzo. Yo me hubiese ido para mi casa. Sí. Tengo mucho sueño. Pero gracias por ese esfuerzo adicional, esa milla extra que están dando acá. Voy a tratar de hablar lo mejor posible por el micrófono para evitar que las personas del Zoom pierdan información que consideren valiosa de lo que estoy diciendo. Entonces, esta presentación, esta ponencia intenta ser un poquito más ligera, no tan quizás densa como la anterior, y la cuestión es que hablemos y echemos cuentos, ¿sí? Y veamos cosas que de repente algunos de ustedes han presenciado, han sentido. También voy a dejarles algunas, qué sé yo, posibles soluciones a cosas que se le puedan presentar. De eso se trata, ¿no? Entonces, la idea primaria es hacer una suerte de disertación que tiene que ver con la esclavitud de las creencias. Y eso se refiere al hecho de que hay muchas normas no escritas que están basadas en las creencias. Nosotros en Latinoamérica solemos diseñar, no sé qué le pasa a esto, nosotros en Latinoamérica solemos diseñar ¿viste como la cámara me engorda hasta los 150 kilos? ¿Qué bola esa cámara? Ya. Entonces, las creencias, lejos de propiciar la libertad que creen tener quienes la poseen, es la mayor de las esclavitudes de pensamiento con las que habitualmente nos topamos. Entonces hay personas que, y nos toca a nosotros como diseñadores inclusive, que consideran que no se pueden mover de lo que hacen y no pueden intentar explorar otras cosas por razones diversas. No voy a juzgar eso, simplemente es una consideración que yo hago. A veces pensamos que las cosas están bien por el simple hecho de que son hechas por la mayoría y estoy convencido de que hay un componente importante de diseño que se basa en el aprendizaje de oído. No, es que fulano me dijo que eso se podía hacer así, ¿ok? Y si yo siempre he visto eso, eso debe estar bien. Y entonces a veces hacen cosas porque las han visto antes y uno le dice, mira, pero eso pudiese estar mejor. Sí, pero es que yo siempre he visto que eso lo hacen así. O inclusive cosas que no hacen falta, como mencionaba el ingeniero Fernando, cosas que a veces no hacen falta, que las colocan y las ponen, y cuando uno en un diseño no las incluye porque no hacen falta, te las piden. Dice, pero ahí hace falta tal cosa, ¿no? Pero ¿por qué si este diseño no requiere eso? Curiosamente, se ha avanzado más estando en desacuerdo con las ideas de la mayoría. Entonces, la reflexión a la que llamo acá es que no podemos negarnos ni ser cerrados a la posibilidad de que existen alternativas que se pueden usar independientemente que no estén dentro de nuestros códigos de creencias como diseñadores. ¿Ok? Estoy convencido que nosotros trabajamos, así como hay un performance-based design, hay un fear-based design, diseño basado en el miedo. Y solemos diseñar en base a lo seguro, ¿ok? Para evitar críticas o rechazos, juicios o no aprobaciones. La mayoría de nosotros trabajamos en diseño por dinero porque pues tenemos el mal hábito de comer y el desafortunado costumbre de vivir bajo techo. ¿Okay? Entonces eso nos fuerza a buscar lucrarnos con alguna actividad.
Y en el proceso de venta de ingeniería, pues hay algunos códigos y reglas que para poder cobrar eso, en efecto, hay que cumplir con un ciclo donde se satisface al final lo que era el objetivo del diseño, con las condiciones comerciales que se establecieron. Y para tratar de reducir esos tiempos, a veces uno simplemente diseña los seguros. No se pone a hacer exploraciones raras, salvo que se presenten situaciones extremas. Pero no siempre se pueden resolver ciertos retos con lo conocido. Y eso pasa. A veces hay tantas restricciones de tantas cosas que uno dice, pues, ¿qué puedo hacer ahí? Le voy a poner un caso breve. En Colombia, menos mal que aquí está... ¿Cuántas personas de Colombia están acá actualmente? Creo que solamente José Steve. En Colombia tenemos el RETI. Digo tenemos pues porque yo he vivido muchos años en Colombia y siento que Colombia también es parte de mi vida, es mi segunda patria. Ah, bueno, aquí está otro representante de Colombia. En Colombia, los cuartos eléctricos donde están los generadores no permiten que se le instalen rociadores, porque el RETI creo que lo impide. Y como tienen puertas con rejillas, no se le pueden poner otro tipo de cosas. Yo diseñé una vez para una torre famosa, no voy a decir el nombre, un sistema de enclavamiento simple para proteger los cuartos de los generadores, que lo permite la NFPA 37, si no mal recuerdo que es la NFPA que rige eso. Y pues la administración dijo que ella no iba a recibir ese edificio mientras que tuviese ese sistema de rociadores en los cuartos generadores. Y mandó a quitar. Después que pagaron el sistema, el constructor pagó el sistema, lo mandaron a quitar. Entonces, en esos casos, tú dices, bueno, existe la solución clásica para proteger eso, pero hay una ley local que lo impide hacer. ¿Qué hago? Las condiciones de ese riesgo son muy complejas como para protegerlo con lo que existe. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces uno se siente de manos atadas. Entonces ahí en el momento donde uno pudiese tratar de buscar y explorar posibles soluciones alternativas. Entonces, lo otro también que es necesario y es una obligación para todos nosotros, independientemente de que tengamos formación científica, entender la tecnología que existe, como mencionaba Fernando en su charla, muy interesante. A la final, son los fabricantes los que introducen tecnología y soluciones que nosotros debemos conocer, ¿ok? Y es obligatorio conocerla porque por más que tú tengas un concepto científico de cómo funciona el incendio y cómo se extingue, a la final eso se va a convertir en un hardware y ese hardware tiene que tener tu claridad de cómo funciona. Que es lo que yo le digo a las personas cuando le doy clases de detección de incendio. La detección de incendio es tecnológicamente dependiente. No puedes diseñar un sistema de detección sin conocer el hardware y cómo funciona y las especificaciones de los equipos. Entonces, el diseño es necesario conocer tecnología de protección contra incendios para poder entender que existen otras alternativas. Y todo esto porque el diseño debe ser una expresión artística y no un acto mecánico, como mucha gente hace. Estoy tratando de hablar poco a poco porque tenemos acá a una representante de Brasil, de Sao Paulo, señora Ana. Nos llena de orgullo y nos honra que una persona, un ingeniero de Brasil nos visite y esté con nosotros. No hemos podido desarrollar nuestro proyecto allá por las barreras del idioma. Vamos a ver qué hacemos, si Ana nos ayuda con eso. Entonces, el diseño debe ser una expresión artística y no un acto mecánico, ¿ok? Si no, a la final, las IA le quitarán mucho de ese trabajo a los ingenieros de PCI. ¿Algunos de ustedes conocen el AutoSpring? El software de diseño AutoSpring para rociadores. Sí lo conocen, ¿verdad? Que es como mágico, ¿sí? Él pega las tuberías y le pone los acoples y le coloca los, ¿sí? Y si tú le pones y le arrastras el área de diseño, te hace el cálculo hidráulico. E inclusive le das el área y arrastras el área y te pones los rociadores solos con las tuberías y tú nada más los empatas. ¿Lo han usado algunos de ustedes acá? ¿No? ¿Quién? ¿Quién dijo que sí? Sí, bueno, está bien. El que lo haya usado, el que haya diseñado toda la vida normal y haya usado AutoSpring, se maravilla y dice, wow, qué. A AutoSpring le falta un tricito chiquitico que le integren con una inteligencia artificial para tú solamente suministrarle la plantilla y que te entregue un diseño al 80% hecho. Si nosotros diseñamos mecánicamente siempre lo mismo, sin ser creativos, sin pensar en cómo mejorar y optimizar los sistemas,
nuestro trabajo como diseñadores paulatinamente va a ser desplazado por otras tecnologías. Entonces, debemos mantenernos dentro del rango del acto creativo, porque los ingenieros somos esos. Somos unos creativos de la tecnología. Fíjense ustedes en la figura que está ahí. Yo le pregunté a la IA por una imagen, no sé, eso está de moda, ¿no? Un gato verde fumándose un cigarro, bebiendo cerveza y jugando dominó, entonces te forman 3, 4 fotos. Le pregunté a la IA por una casa en el campo hecha a mano por un niño con árboles, pájaros y nubes, y me dio esas 3 opciones que están ahí. Y aunque esas 3 opciones cumplen con lo que yo le digo, eso no parece un dibujo hecho por un niño. ¿Sí? Y es simplemente porque eso es una máquina, a la final, que no toma decisiones basadas en espíritu, no toma decisiones basadas en humanidad. Entonces, nuestros diseños, para poderse mantener en el ámbito de la humanidad, tienen que ser creativos, independientemente de todas las otras cosas que tienen que tener para que cumplan con las condiciones de diseño. Entonces vamos a hablar de algunas cosas que son tecnología que puede que no la conozcan, o si la conozcan, o si la conozcan la han visto con malos ojos. No reúne el 100% de las cosas que pueden existir, pero sí tienen algunos ejemplos de cosas que se pueden usar y que son interesantes. Y que yo le decía ayer que en una de ellas, mi falta de visión de negocios me impidió pues, obtener beneficios económicos con eso. Una de ellas son estos equipos que son las unidades autocontenidas. En Europa se conocen como extintores automáticos y de hecho en Chile los venden como tal. Fuera de ese contexto, la NFPA 10 no contiene esto como un extintor. Los extintores tienen que tener una manija para activarlos manualmente. Entonces, esto se le llaman unidades de extinción automática a base de polvo químico o cualquier otro supresante, en este caso polvo químico. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos, estos equipos son utilizados donde por alguna razón no se pueden utilizar rociadores, bien sea porque sea inviable o porque es un riesgo como el que le estaba mencionando, que no, simplemente no lo quiere una autoridad que se ponga rociadores. Y entonces eso consiste en un recipiente hermético donde hay un supresante, en este caso polvo químico, se presuriza y tiene en la parte de abajo un rociador. Y eso se cuelga del techo y cuando alcanza un cierto grado de temperatura, el rociador que está conectado ahí estalla y libera el agente que tienen en su interior. ¿Ok? Tienen algo curioso, no sé si se dan cuenta que mucha gente le llama la atención que aunque eso está colgando, el rociador es de qué tipo? Montante, ¿verdad? Entonces uno dice, lo primero que dice, pero bueno, si eso va colgado, ¿por qué ese rociador es montante? ¿Se lo imaginan por qué es? Exactamente, para generar un efecto que se llama de splashing. Recuerden que usted puede colocar un rociador en una orientación distinta a la de su listamiento para lograr un patrón de descarga específico, siempre y cuando pueda demostrarlo y documentarlo. En ese caso, los fabricantes de ese equipo hicieron algo con eso. Entonces, estos equipos funcionan bajo el principio de extensión automática y no se rigen por la NFPA 10, se rigen por la UL 17, perdón, por la NFPA 17 y la UL 1254. Entonces, si se rigen por la NFPA 17, ¿qué se considera que es ese equipo? Un sistema de polvo químico automático. Interesante, ¿no? Y cuando tú analizas la NFPA 17 y analizas el equipo, te das cuenta que sí lo es. Y la boquilla, en este caso, es el rociador, que contiene en sí mismo el elemento detector de calor. Entonces, es una unidad de extinción por la NFPA 17 y cumple con UL 1254. ¿Ok? Entonces, es un cilindro que contiene polvo químico que está patentado, en este caso, del que se muestra ahí, con una mezcla de con FM200 u otros agentes halogenados. Y posee un elemento sensible a la temperatura o un activador eléctrico, que es el que aparece acá. No aparece ahí. Y además de eso, como pueden ver del lado izquierdo inferior, un sensor de presión para saber si la unidad está despresurizada o no.
Entonces, el fabricante afirma que entre sus ventajas es que no requiere tuberías, obviamente no requiere tuberías, ¿ok? El supresante no es corrosivo, la instalación es sencilla, permite reubicación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, su espaciamiento consiste en que cada unidad tiene un área de cobertura establecida por el datasheet y una altura de instalación, y eso genera la protección de un volumen. Si solamente voy a proteger un volumen con las dimensiones iguales o inferiores a las que están establecidas en el datasheet, con una sola unidad tengo. ¿Ok? Entonces, la instalación es muy simple. Se coloca una brida en el techo donde se va a instalar y se rosca. Ahí quedó instalado. Y ya hizo su sistema contra incendio. ¿Ok? Ahora bien, cuando se requieren más de una unidad, porque si la unidad cubre 4.5 por 4.5 metros y el cuarto es de 6 por 6, no me alcanza una sola unidad. Entonces tengo que colocar 2 unidades. ¿Ok? Y al colocar 2 unidades, ¿qué resulta? O más de 2 unidades. Que en caso de un incendio, ¿se acuerdan de lo que hablé esta mañana sobre la aleatoriedad de activación de los rociadores? Entonces, no hay manera de saber en qué secuencia van a activarse las unidades. Entonces, me veo obligado a hacer una activación eléctrica externa. ¿Ok? Entonces, cuando yo instalo, como aparece en esa foto, más de una unidad, yo debo instalar adicionalmente unos activadores eléctricos de tal manera de que mediante un sistema de detección suplementario, en el caso del incendio, libero el contenido de las unidades simultáneamente e inundo todo el cuarto en forma simultánea. ¿Ok? De igual manera, se puede instalar una unidad de disparo en base a una batería, como esa que se muestra ahí, haciendo uso de ese dispositivo que se ve en la parte inferior, que es un actuador Metron, que vamos a guardarlo en nuestras mentes porque ese actuador Metron lo vamos a conseguir en el futuro en muchas otras aplicaciones. ¿De acuerdo? Estos actuadores, fíjense ustedes cómo es el funcionamiento del actuador. Esto es un actuador de tipo explosivo. No sé si conocen qué es un actuador de tipo explosivo. Ustedes jugaron los niños de que están acá de cierta edad con unas pistolitas que tenían unos fulminantes. ¿Sí lo conocen? Bueno. Entonces, este equipo de las personas que están en el Zoom, estoy señalando a la parte inferior que hay un equipo que tiene unos cablecitos rojos. Tiene en su interior una pequeña cantidad de un elemento explosivo, digamos que es pólvora. Y en su interior tiene un pin. ¿Ok? Ah, gracias por moverlo, muy amable. Tiene un pin en el interior y entonces cuando aplico una tensión durante un tiempo determinado, libero el explosivo y saco el. Entonces, cuando coloco el actuador eléctrico en este yugo que aparece aquí, como se muestra en la parte de arriba, el actuador libera el pin y rompe el bulbo del rociador. Entonces convierte a un rociador vulgar y silvestre en un actuador eléctrico. Si ven, quiero que lo vean por ese lado. Son unas soluciones simples, muy simples, y pues uno lo ve, wow, qué evidente, tan sencillo que era eso. Muchas veces quizás hayan pensado, ¿cómo puedo hacer yo para automatizar la activación de un rociador? Entonces, cuando yo tengo varias unidades, yo lo que hago es instalar las varias unidades, le coloco este actuador a cada unidad y eso lo conecto con un panel de detección tipo liberación y activo simultáneamente las unidades. Entonces, fíjense ustedes que el fabricante tiene aplicaciones de estos equipos para proteger prácticamente cualquier cosa. Y de hecho se han instalado. En Colombia hay unas bodegas en el aeropuerto y pasó la aprobación de OPAIN, que ya es bastante, dígalo ahí, ¿sí? Que es más fácil conseguirse. Es más fácil otras cosas que OPAIN te apruebe algo. Fíjense ustedes que hay una bodega completamente cubierta con eso. No estoy diciendo ni recomendando, ¿ok?, que esto es una solución idéntica a un sistema de rociadores porque no lo es, ¿ok? Ojo con eso. Los rociadores tienen otra forma de funcionamiento, tienen otra filosofía de protección y tienen otras ventajas que no tienen estos equipos. La principal ventaja que tienen los sistemas de rociadores es que enfrían
y además tienen reservas de agua importantes. Esto se activa, se descarga en, creo, si no mal recuerdo, 10 segundos y se acabó. Si el fuego se continuó, ahí no hay nada que hacer. Pero le estoy diciendo, véanlo con ojos, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Véanlo con otros ojos. Véanlo como una alternativa en una situación donde no pueden, por alguna razón, montar un sistema de rociadores. Esta gente consiguió vender una solución que incluye montar esas unidades en toda esa bodega. Y eso es en Estados Unidos. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense ustedes, instalan las unidades en el techo y las activan eléctricamente y protegen esa área. Aquí hay otro ejemplo. Creo que he hecho esto en Colombia, si no mal recuerdo. Es más, esa foto no sé por qué la tengo ahí, no debería tenerla ahí. Esto que está acá creo que lo hicieron en Colombia. ¿Habrá algún detalle ahí que nos revele dónde es? No me acuerdo. Y en general, estas unidades se suelen usar en estas áreas donde es impráctico o inviable utilizar un sistema tradicional a base de agua o de espuma. ¿Ok? Por ejemplo, si usted quiere proteger un área con almacenamientos inflamables por la NFPA 30, aparte de las limitaciones que tiene la NFPA 30, pues así sea un cuartico chiquitico, es probable que el consumo de agua sea muy alto y requiere un tanque grande de agua, etc. O que su bodega sea arrendada y usted no quiere invertir el sistema ahí para proteger un cuarto. Imagínense un cuarto de este tamaño, de este auditorio, que tiene almacenamientos inflamables. Entonces es muy probable que aunque esto sea pequeño acá, esto ya supere el área mínima de diseño de un sistema que normalmente pisa como los 2.500 pies cuadrados, lo mínimo que tiene un sistema de rociadores de agua o espuma para proteger un almacenamiento inflamable. Eso serían como 250 metros. Entonces, ya un área de 250 metros requiere un sistema igualito a un área de 10.000 metros. Tiene que poner un bladder tank gigante, una bomba, un tanque de agua, y si hay ciertas condiciones que no lo permiten, esto es una solución. Entonces sirve para proteger cuartos eléctricos, archivos, transformadores, talleres, etc. Un montón de espacios donde normalmente se protegen con otros sistemas, él se puede utilizar con varias condiciones. La primera es que dependiendo de la unidad tiene unas alturas máximas a las que se deben instalar. La más alta se puede instalar a 9 metros, entonces si tiene más de 15 metros tienes que bajarla a 9 metros. La otra, como dijo Fernando en su exposición, deben ser instalados de acuerdo a su listamiento. Estas unidades están listadas por UL, ¿se acuerdan el número? 254, existe, 1254, sí señor. Entonces, eso implica que tienen unas condiciones de funcionamiento que están establecidas por su listamiento. ¿Ok? Y la otra condición es que esas unidades no pueden ser rellenadas. Una vez que se activan, tienen que ser cambiadas. Porque el polvo que se utiliza tiene una potencial de extinción superior a los polvos químicos tradicionales porque es un polvo patentado. ¿De acuerdo? Entonces, esas unidades no se recargan, es una desventaja. Y rellenarlas con polvo PQS tradicional no lograría el desempeño de la unidad. Y por UL hay una limitación de tiempo de vida de estas unidades que no alcanzan más allá de los 12 años. No implica que se dañan a los 12 años, sino simplemente que no se pueden seguir usando. ¿De acuerdo? Tiene unas limitaciones de uso. No se recomienda utilizar en cuartos con equipos calientes. Esto deben apagarse previamente. Entonces, si tiene por lo menos un generador y va a colocar estas unidades en un cuarto generador, el sistema de detección tiene que apagar el generador. Entonces, ahí tiene que estudiar hasta dónde le conviene apagar el generador para poder usar la unidad o las unidades. No se puede utilizar en fuegos profundamente arraigados. ¿Alguien se extrañó de ese término? Ustedes acá en general conocen lo que es un deep sea fire o un fuego profundamente arraigado. Que son lo que llaman también fuegos de brasa. Entonces, en los fuegos de brasa, normalmente tenemos que mantener concentraciones de un agente extintor por un largo tiempo o aplicar agua para enfriar. Entonces, los sistemas de polvo químico puede que no sean muy convenientes. No usar donde combustibles oxidantes o metales combustibles. No usar donde el residuo puede ser un problema, aunque no es dañino. En los cuartos de electrónica, IT,
data center, probablemente el residuo no sea bien recibido. ¿De acuerdo? ¿Dónde usar? Cuartos de generadores, revisar condiciones de operación que no son herméticos, porque por la misma UL, los ensayos se hacen en cuartos que no tienen hermeticidad, muy similar a lo que pasa con los aerosoles. ¿Dónde usar? Almacenes de inflamables u otros sin disponibilidad de agua de incendios. Yo hice un proyecto para un almacén de inflamables donde todas las otras soluciones costaban mucho dinero y esta resultaba ser la más económica. Aplicaciones en bodegas o industria existente donde no se puede instalar bombas y rociadores, en aplicaciones donde no se puede usar agua y es más cara la gente limpia. Y en general, muchas, no sé si acá en Perú me lo corrigen, pero la NSR10 lo contempla, cuando no se puede utilizar agua o sistemas tradicionales, hay unas tablas que incluyen a la NFPA 17 que permiten el uso de equipos como protección equivalente o sustitutiva, ¿ok? Bajo las consideraciones de listamiento. Entonces, estos equipos se pueden utilizar en áreas donde normalmente se utilizan rociadores u otros sistemas, siempre y cuando se entienda que hay un límite de listamiento. ¿Okay? Parecido al anterior, están también a base de polvo químico los sistemas de polvo químico de gran tamaño, también llamado Dry Chemical Pipe System. Entonces, fíjense ustedes, ¿alguno de ustedes conoce este sistema? ¿Este sistema lo han visto antes? Ok, entonces, imagínense ustedes que ustedes pueden proteger con polvo químico un cuarto como este auditorio. Eso se puede lograr haciendo uso de contenedores gigantes que están presurizados y un sistema de boquillas especiales junto con un sistema de detección suplementario. Entonces, estos sistemas que se llaman así, Large Dry Chemical Pipe System, algo así como sistemas de polvo químico grandes, ¿ok? Son sistemas de polvo químico de gran tamaño que se usan para suprimir fuegos de crecimiento rápido de inflamables o especiales. Entonces es interesante porque como el contenedor puede tener cualquier polvo químico, ¿qué pasa si usted tiene un almacén de metales combustibles? ¿Le podemos echar agua? ¿Qué es lo que normalmente dicen las MCDS, donde usted tiene que metales combustibles? Ejemplo de metales combustibles, el litio, el sodio, ¿cuál otro? Y etcétera. ¿Cuál? El circonio. Ok, entonces, normalmente, ¿qué dicen las MCDS de esos materiales? ¿Nunca robaron sodio del laboratorio de química para meterlo en el inodoro del baño? No, pero qué infancia tuvieron ustedes, ¿vale? Es más, yo estoy convencido que los profesores dejaban abierto el gabinete para que uno se lo robara, formaba parte como de la... ¿sí? Se envolvía en papel periódico, se metía en el tanque del inodoro, y si uno se iba, entonces el papel empezaba a humedecerse hasta que llegaba a la pelota de sodio y estallaba por la reacción exotérmica. Bueno, mi esposa estudió química, ya sabe de eso. Entonces, ¿cómo protejo yo un almacenamiento de combustibles, de metales combustibles? ¿Con rociadores? ¿Qué es lo que dice? Normalmente aplique polvo químico. Hay unos polvos químicos especiales. Los expertos en extintores acá saben que se usa un extintor tipo D, creo que se llama, ¿no? Y ese extintor regularmente, dependiendo de la tecnología, suele ser cloruro de sodio modificado u otras sales. Entonces, un equipo como este permite proteger un almacén de químicos especiales donde no se puede utilizar agua, por ejemplo, o donde se va a utilizar un polvo químico especial. Entonces, su uso está recomendado hasta los 9 metros, y aunque requiere cálculos especiales, yo desarrollé la hoja de cálculo a partir del manual. Le puse Ansul ahí para engañar al cliente, pero Ansul no tiene una hoja de Excel, una hoja de cálculo. Por eso que está todo en inglés, pero eso lo hice yo. Porque aparte del área que se trabaja por inundación total, también hay que hacer unos cálculos hidráulicos, entre comillas, que se muestran del lado derecho que está ahí, que es simplemente calcular
los balances de flujo que deben haber en las boquillas. Cada boquilla tiene una capacidad en libras por segundo y en función de la cantidad de boquillas hay que garantizar que todas las boquillas reciban el mismo flujo en el mismo momento, en el momento de la activación del sistema. Y en función del número de boquillas se seleccionan las unidades. Entonces las unidades se seleccionan por el número de boquillas y se seleccionan por el ambiente. Las boquillas son de diferentes tipos. Ahí en la foto se muestran. La que tiene 4 huequitos, esta que está acá. La que tiene 4 huequitos, esta que está acá. Normalmente se utiliza para inundación total. Y estas que están acá de este lado, del lado derecho, que parecen como un caimancito, se utilizan para aplicación local. Las otras, depende de la aplicación, pueden ser para inundación total o aplicación local. Esas boquillas se seleccionan en función del riesgo y de la aplicación. ¿Ok? La inundación total lo que hacen es producir un patrón suave del polvo químico cuando salen en el ambiente, y las de aplicación local producen una descarga direccional para aplicarla directamente sobre el riesgo donde que usted quiera proteger. ¿Ok? Entonces, aparte de que vienen unidades de hasta 3.000 libras, se pueden rellenar con cualquier polvo listado. Esto permite proteger una amplia variedad de riesgos, incluyendo metales combustibles o químicos. Fíjense ustedes en la tabla de especificaciones, están numeradas PS150, PS300, esas son las libras de agente que puedes meter en el cilindro. Puedes llegar hasta 3.000 libras. 3.000 libras de polvo químico es bastante. ¿Ok? Fíjense ustedes un ejemplo de diseño que yo hice para un almacén de productos químicos. En Chile es obligatorio proteger los productos químicos del sistema. No dice cómo, sino proteja. Interesante. Entonces, un ingeniero avispado hizo un prediseño haciendo uso de sistemas de polvo químico de protección de cabinas de pintura que vienen prefabricados, que nada más se pueden utilizar 4 boquillas. Y obviamente eso no se podía hacer. Entonces yo propuse este sistema. Fíjense ustedes esta particularidad. Aquí está la unidad. Y los sistemas tienen que ser balanceados. Se dan cuenta que esto que está acá se separa a la izquierda y derecha, misma distancia en forma simétrica, y luego se tienen que separar en forma simétrica. Esto es un sistema balanceado. Es decir, no puedo colocar una hilera así de boquillas y bajar las boquillas en una sola línea, no. Tengo que siempre mantener un balanceo. Y donde no puedo cumplir con un número par de boquillas, entonces tengo que cambiar, como está en la parte de arriba, ¿lo ven? Las boquillas por boquillas de otro tipo de caudal másico. De tal manera que si yo tengo o estoy liberando, si estoy liberando, por decir algo, de este lado, 6 libras por segundo, aquí también tengo que tener 6 libras por segundo, esto suma 12, de este lado necesariamente tengo que tener 12 libras por segundo. Entonces, si por alguna razón no puedo colocar 2 boquillas, esa única boquilla que coloco aquí, tiene que ser una boquilla que me libere 12 libras por segundo. Entonces, tiene que ser un sistema constantemente balanceado. Entonces, esto es un ejemplo de aplicación del sistema. Y observen en un otro sistema mucho más grande donde se utilizaron 2 unidades, las ven en la parte de arriba, el grado de complejidad que tiene el diseño es muy bajo, no es difícil de hacer, pero es como un juego donde uno tiene que organizar las boquillas de tal manera de que siempre queden balanceadas. Otro ejemplo de tecnología interesante son los detectores termográficos. ¿Han oído hablar de los detectores termográficos? Creo que le van a meter esa tecnología en la NFPA 72 el año que viene, que también tiene que ver con cámaras termográficas. Fíjense ustedes que la detección que se hace con cámaras de qué tipo en la actualidad, la que está en la NFPA 72, detección de humos. Básicamente se basa en algoritmos que verifican el movimiento del humo. ¿De acuerdo? Y hay detectores de llama. Ustedes conocen, ¿no? Detectores IR, UV, IRV, IR3.
MCIR, ¿sí? Pero no existen, aunque existe la tecnología, no está normado todavía la parte de la medición termográfica. Entonces, estos son detectores de calor en base a termografías y ese es el nombre que reciben, detectores termográficos. Y básicamente es un dispositivo biespectral que sensa radiación IR y además de eso, radiación térmica. Y por ende, entonces, se puede entender, entre comillas, como un detector de calor por imágenes. Se puede entender, aunque no es necesariamente un detector de calor por imágenes. ¿Ok? Y se basa en el principio de que todo objeto que se calienta produce energía infrarroja que excita unos microvolómetros, que no es más que un elemento que mide la cantidad de radiación electromagnética que produce un cuerpo cuando se está calentando. ¿De acuerdo? Entonces, esa radiación IR y el calor que se mide termográficamente a partir de patrones de imágenes se visualiza en colores en una pantalla. Y con eso puedo determinar exactamente la ubicación de la fuente de calor. Y tiene una aplicación muy importante que es la de plantas de tratamiento de residuos. ¿Sabían que en Europa eso es un problema porque constantemente se están incendiando las plantas de... Entonces eso funciona así. Ven a mano derecha que hay en la pantalla hay unas zonas como punticos rojos donde está una banda de transporte. ¿Sí la ven? Muchachos del Zoom, María, ¿dónde está? ¿Los muchachos del Zoom están bien? Or are they complaining? Ok. Entonces, uno de los usos ¿qué pasa con la detección de humos por imágenes? Que no se puede utilizar en ambientes que generen en forma natural polvos o vapores. ¿Ok? Porque se pueden generar falsas alarmas. Entonces, en este caso, la detección termográfica permite sensar calor y en ese punto que se está mostrando ahí se está generando un punto caliente. Y si lo combino con otras tecnologías o simplemente un operador que sabe que se está produciendo un incendio, van y atacan el fuego. Estas cámaras, como se puede ver en la parte inferior izquierda, se pueden conectar directamente a un panel de detección tradicional mediante supervisión o monitoreo de señales, pero también se pueden conectar vía redes y un software propietario a través de el software que permite medir los puntos gráficos, los puntos calientes, o mejor dicho, las imágenes termográficas, y también se pueden tomar decisiones tanto de alarma como de control. Otro ejemplo de estas tecnologías es este equipo que está acá, que es creado por un amigo nuestro de ILFIS, que es Antonio Molina, un español que es inventor. Ojalá nos esté oyendo o oiga este video, le envío un saludo cordial. Es un hombre muy brillante. Él es socio o trabaja o la esposa es dueña de esta empresa e inventó este equipo. Este equipo es como un cartucho que se conecta directamente o se instala directamente dentro del tablero eléctrico. Allá le dicen cuadro eléctrico en España. Entonces, en el interior de ese cassette o de ese cartucho hay un agente limpio, ¿ok? Y cuando aumenta la temperatura en el gabinete, se libera el agente limpio que está en su interior y extingue el incendio. Entonces, hay de todos los tamaños y también se puede utilizar para colocar un tubing alrededor de del cuadro, como llaman ellos, y llevar también a través de una manguera termofundible el agente donde se requiere. Entonces, fíjense ustedes que no hay que perforar el cuadro ni hacer modificaciones, sino simplemente instalar. Otra tecnología interesante que supuestamente no cae en la categoría de sistemas de protección, sino de prevención de incendios, son los sistemas de inertización. Son considerados sistemas preventivos. Los sistemas preventivos de inertización consisten en mantener una atmósfera baja en oxígeno para evitar la combustión.
Entonces, de acuerdo a ensayos de BSD o VCD, existen, mano derecha de la imagen, niveles de valores de oxígeno, como pueden ver acá en el eje de las Y, concentración de oxígeno en aire, ¿ok? Niveles de oxígeno para los cuales no es posible la combustión de determinados materiales. Entonces existen ensayos para cables, para, ¿qué dice ahí? Para plexiglas, para otros materiales. Y entonces indican cuáles son los niveles de oxígeno mínimos para los cuales no se alcanza la combustión. Entonces el sistema de inertización consiste básicamente en disminuir la concentración de oxígeno dentro de un ambiente a través de algún tipo de mecanismo por debajo del valor de combustión. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuarto de data center, un cuarto eléctrico, si yo mantengo por debajo de 16.9% el nivel de oxígeno, entonces simplemente no va a haber la posibilidad de combustión en ese cuarto. Como nosotros podemos estar en ambientes hasta 15% de oxígeno sin presentar, digamos, mareos ni problemas de hipofixia, entonces la idea es mantener el oxígeno a una concentración por debajo del valor de combustibilidad. Y una forma de lograr esto es a través de un generador de nitrógeno, como lo que mencionaba el ingeniero Eric ayer. ¿Ok? Entonces, la obtención del nitrógeno se realiza mediante estos tipos de generadores que trabajan de varias formas. Una de ellas, como mencionó el ingeniero, es simplemente un sistema de absorción, no absorción, sino absorción con D, en el cual se separa del aire el oxígeno y los otros gases inertes y solamente se deja pasar a través de unos filtros especiales el nitrógeno. Y con eso se inunda el cuarto. ¿De acuerdo? Normalmente, la tecnología que se utiliza actualmente es la tecnología PSA, o Pressure Swing Absorption, por eso que es absorción con D. ¿Sabes lo que es absorción con D? ¿Cuál es la diferencia entre absorción y adsorción? Las esponjas de baño absorben el agua. ¿Ok? El agua entra al interior de la estructura molecular para quedar retenida en su interior. En la adsorción con D, la retención de agua se hace en forma pelicular en la superficie del elemento absorbente. Un ejemplo de ellas son las sales de sílice, que es las bolsitas esas que se meten, uno consigue en la ropa que viene de China, ¿sí? O en los equipos electrónicos que retienen humedad. Esos son absorbedores con D. También hay otras resinas que se utilizan para esos fines. Entonces, en esencia, se pasa aire a presión a través de columnas que contienen un compuesto de carbón molecular absorbente y se retienen todos los compuestos activos presentes en el aire, dejando pasar exclusivamente el nitrógeno. ¿Ok? Para realizar el dimensionamiento debemos conocer la parametrización del sistema basado en cuál es la concentración mínima, o mejor dicho, la concentración máxima que debo mantener para que no haya combustión. Eso se llama concentración de inertización. ¿Ok? Y con ese parámetro es el que se determina la concentración de oxígeno a la que los materiales existentes, en teoría, no van a arder. Las concentraciones de oxígeno a las que se suele trabajar en la mayoría de los casos están comprendidos entre 15 y 17%. Y aquí se muestran algunas, en la mano derecha, se muestran algunas concentraciones de oxígenos naturales que hay en algunos ambientes. Fíjense ustedes que entre 2250 y 2700 la concentración de oxígeno pudiese estar en el rango donde no se sostiene la combustión. Claro, la gente que vive en Bogotá me dice que es mentira, ¿no? Señor. Por debajo de 15 colapsa. Ok. Ok. Y por debajo de 15 no se puede generar combustión, por más que yo. Bueno, ese es el concepto. Entonces, esa imagen que muestra el fabricante del equipo demuestra que en condiciones naturales pueden haber en algunos ambientes niveles de oxígeno que están inclusive por debajo del mínimo que se requiere para evitar la combustión.
Una de las aplicaciones típicas de los sistemas de inertización es para la prevención de explosiones. No sé si ustedes han trabajado con la norma de prevención de explosiones. Entonces, una forma de minimizar los riesgos de explosión o de incendio dentro de un silo de carbón o de granos es manteniéndolo inertizado. A veces se inertiza con CO2, se mide oxígeno en línea y si el oxígeno supera el valor del 15%, se le inyecta CO2 u otro agente, en este caso con el sistema de generación de nitrógeno. Yo hice un proyecto con un agente de India para unos silos de carbón donde se propuso un sistema de inertización para mantener los silos de carbón que alimentaban una caldera siempre inertizados. En aquella oportunidad, pues yo no hice nada, simplemente puse en contacto a la empresa, a las dos empresas, porque yo encontré que esa era la única solución. Hay otros sistemas de prevención de explosiones que se basan en inertización o también en la aplicación de algunos tipos de productos que disminuyen la presión dentro del proceso de deflagración. Pero cuando se usa inertización, se suelen utilizar son estos tipos de generadores. Otra aplicación que resulta y que se está usando en boga, que está en boga, es la protección de data centers, salas de archivos y similares, sobre todo la de data center. Por varias razones. Y la principal es el costo económico. Teóricamente, muchos de los data centers existentes por el face down que generó la EPA actualmente van a tener que cambiarles los sistemas de agentes limpios. Entonces, muchas empresas están pensando más bien en migrar en sistemas sostenibles como la generadora de nitrógeno. Entonces, de repente a ustedes les interesa averiguar eso. ¿Ok? Pero lo que más llama la atención, y eso se lo comentaba Eric anteayer, es que también se están utilizando los sistemas de generación de nitrógeno para la protección de cavas refrigeradas. Entonces, fíjese usted que Eric hablaba de todo lo complejo que es el sistema de protección contra incendio de una cava refrigerada, y en Europa se están utilizando los generadores de nitrógeno para mantener bajo el oxígeno y prevenir el incendio sin necesidad de instalar sistemas de rociadores. ¿Ok? Dado el reto que implica diseñar estos sistemas de rociadores tradicionales, resulta ser una alternativa interesante que ustedes pueden tener sobre la mesa en un momento dado. Otra de las tecnologías interesantes que yo traigo para acá para que hablemos hoy es el tema de los drones. De hecho, hay toda una área que se llama Firefighting Drone y hay mucha variedad. Fíjense ustedes que el que se muestra ahí en la parte de arriba es un dron que tiene un contenedor con, ¿cómo se llama eso? Polvo químico, draw powder. ¿Ok? Entonces, estos son equipos que pueden cargar hasta 15 kilos y tienen, además de que tienen una autonomía de vuelo de unos 45 minutos, tienen cámaras y algoritmos que le impiden chocar con elementos que se le puedan presentar. Y entonces son totalmente automáticos. Pueden inclusive tomar vuelo e ir directamente al punto donde ellos ven que está el incendio. Aquí hay un ejemplo de uno utilizado para incendios forestales. Fíjense ustedes que conectan la manguera al dron y con el dron llevan agua hasta ciertos puntos. Y aquí hay otros ejemplos similares al anterior, unos con extintores, equipos de polvo químico o mangueras. Fíjense ustedes uno de estos drones en acción aplicando a cada mano, bueno, en los tres casos aplicando polvo químico, en otros casos aplicando lo que se llaman twin agent, que es polvo químico con espuma. También están los robots de protección contra incendio, los firefighting robots. Está un ejemplo ahí que se muestra, es el TAP-35, que posee una turbina de extinción de incendios que está montado sobre un vehículo de oruga. ¿Ok? Entonces este equipo se utiliza para extinción de fuegos gigantes, porque pueden hacer aproximaciones sin riesgo a distancia. Y esa turbina en especial genera agua nebulizada, es decir, que produce agua nebulizada y es una turbina especial. ¿Se dan cuenta del tipo de turbina que es? Algo maravilloso. Impresionante, ¿no? Todo esto son equipos que los bomberos, me imagino, ya en Perú tienen los bomberos estos equipos. No se rían, no se llama la gente. A la gente, ¿vale?
Eso, entre otras cosas, tengo entendido, porque yo de bombero sé que se usa un traje y un carro rojo, pero hay un tema con la aproximación estructural. Me corrigen los que son bomberos acá. Es riesgoso por el nivel de radiación que hay. Entonces, estos equipos permiten mantener una distancia segura a los bomberos para que ellos puedan a distancia controlar el acercamiento estructural hasta los edificios. Otra cosa interesante son los detectores de calor lineal con fibra óptica. La detección lineal con fibra óptica se basa en lo que se llama el efecto Raman. ¿Por qué traigo esto de fibra óptica? La detección lineal de calor con fibra óptica se está poniendo de moda porque antes que existiera todos utilizábamos cable LHD, pero el cable LHD tiene una terrible desventaja. ¿Saben cuál es? Esa es una. Bueno, tiene dos. ¿Pero saben cuál es la otra? No, eso se resuelve con una cosa que se llama localizador de longitud, que lo traen casi todos esos equipos, que simplemente es un elemento que mide la resistencia eléctrica hasta el punto de cortocircuito y más o menos estima se llama length locator. Pero una ventaja, pues, y yo me enteré con un cliente, no me había dado cuenta, y yo decía, wow, qué pendejo soy. Bueno, son tres desventajas, esa es la segunda. Sí, donde se rompe no puedes empatarlo así con tape, con cinta, tienes que reemplazar todo el... Aunque hay unos splits, unos conectores, pero no se recomienda, hay que reemplazar todo el completo. Pero hay una que es evidente. Le pasó a un cliente, tenían una banda de transporte de 3.000. En Chile todas las bandas de transporte son unas cosas así, o sea, si ustedes quieren conocer bandas de transporte, vayan a Chile. Bandas de transporte de minerales larguísimas, gigantescas. Y hay muchos puertos de carga. Si se cortocircuita, él no sabe el panel si es de incendio o si es un cortocircuito. Entonces le da un machucón o lo corta. Eso pasó en Campo Rubiales una vez con un sistema agente limpio. No me pregunten por qué el sistema agente limpio estaba con un sistema con LHD en una bandeja. Entonces el cliente se le activó el sistema de diluvio y se mojó toda la banda porque le dieron un machucón al cable y lo pusieron en corto. Entonces los cables LHD tienen esa desventaja. Hay que tener cuidado con su uso, dónde lo vas a usar, porque si están expuestos a que los golpeen o que les entre agua en la caja de final de línea o que se cortocircuiten, no hay una manera de discriminar que ese es un corto de una alarma de incendio, de un fuego, y puede activar en falso el sistema. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que estás protegiendo, puede ser un problema. Si el cable LHD no está expuesto, no hay problema. Y hay otra desventaja, pero eso tampoco es gran desventaja, que tienen limitaciones de longitud. Entonces, a partir de los estudios que hizo el señor Raman, ¿ok? Que se llaman difracción molecular de la luz, para entenderlo es bastante complejo, pero a la final lo que explico acá es muy simple. La fibra óptica, cuando se somete a ciertos grados de temperatura, se deforma. Tú sabes que la fibra óptica es como, imagínenselo por dentro, un tubito lleno de espejos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por ahí pasa una lucecita o un láser. Si yo modifico la fibra óptica a nivel microscópico, esos valores de difracción de luz, yo los puedo interpretar como algo que está pasando en la fibra óptica. Entonces, cuando yo someto a calor una fibra óptica especial, se generan pequeñas deformaciones a nivel microscópico que cuando yo paso un haz o un láser a través de ella, encuentra ese punto y se devuelve una señal hacia atrás que me dice que hay una distorsión o una deformación de la fibra óptica que en mi caso está siendo generada por un aumento de temperatura en ese punto. Entonces, la fibra óptica sufre pequeñas deformaciones debido a la temperatura. Se hace pasar un láser a través de esa fibra y la luz del láser se dispersa y devuelve en presencia de las imperfecciones debido al cambio de temperatura. Entonces, es muy creativo el diseño. ¿Ok? Eso se llama retrodispersión de luz, también llamado efecto Raman. ¿Ok? Entonces, la detección lineal de calor a base de fibra óptica se basa en el principio de retrodispersión de luz.
Y eso se mide con un equipo especial llamado reflectómetro de Raman. Entonces, ¿en qué consiste el asunto? Tienes una unidad que está enviando un pulso de láser a través de la fibra constantemente, y si hay un punto donde se eleva la temperatura, entonces en ese momento se genera una retrodispersión que es sensada por el mismo equipo y se sabe que hay un aumento de temperatura. Se puede medir la temperatura primero en forma analógica porque los valores de retrodispersión van a variar con la temperatura. A mayor temperatura va a haber un valor mayor de retrodispersión. Y también se puede medir la distancia a la cual está ocurriendo el punto de elevación de temperatura porque se mide el tiempo de transmisión y retorno de ida y vuelta del pulso láser con el que se está haciendo la medición dentro de la fibra. Entonces tiene muchas aplicaciones porque una de ellas es que puedes medir calor a grandes distancias y gracias. You are so kind. Don't worry. Dígale chao, chao, chao. Bueno, entonces yo puedo entonces utilizarla no solamente para incendio, yo lo puedo utilizar para medir calor en cualquier condición. Pero una de las cosas interesantes es que yo puedo pasar la fibra a largas distancias, rodear equipos, pasarla y se me convierte en una suerte de medición de calor zonificada. O sea, medición del lineal de calor zonificada. Porque yo puedo ubicar exactamente dónde está el punto de calentamiento. ¿Y qué pasa si yo machuco la fibra o la rompo o la golpeo? No se lee como un cortocircuito, se lee como una avería. ¿Ok? Y entonces, de igual manera, hasta el último punto donde se partió, puedes estimar a través de la medición de retrodifracción dónde más o menos se partió. Bueno, se partió más o menos como a 2 kilómetros. Entonces tú te vas a buscar el punto D. Súper interesante. ¿Ok? Entonces, como no funciona por cortocircuito, se eliminan las fallas producidas por el LHD tradicional cuando se corta accidentalmente el cable. Además, con la fibra se puede hacer zonificación real, por cuanto la ubicación de la fuente de calor se puede determinar por el tiempo de retorno del pulso láser. Adicionalmente, las longitudes que puede alcanzar son mucho mayores que con el LHD. Y hay algunos ejemplos de longitudes, si no mal veo, mal recuerdo. Los rangos, sí, ahí están, ¿no? Los rangos de... Exactamente, los rangos. Entonces, puede llegar a estar hasta unos 10 kilómetros. ¿De acuerdo? Y adicionalmente a eso, no es el LHD que todo instala. Entonces, usted se certifica en un proveedor, que hay muchos europeos, y puede ofrecer un producto a sus clientes diferente y empieza a diferenciarse. Lo otro también que llama la atención, que a mucha gente le parece curioso y se pregunta si se puede usar, son eso se llama Tracking Fire Monitor o monitores de agua que hacen seguimiento. Y que son unos cabezales que tienen integrado un medidor de llama, un sensor de llama, con el cual orientan, ¿ok? Ese pequeño boquilla para aplicar agua, ¿ok? Y normalmente se constituyen en conjuntos de monitores que se colocan en algunos puntos del techo, ¿ok? Para entonces aplicar agua a un punto determinado. Entonces ellos tienen movimiento PTZ, ¿no? Es decir, se mueven en el eje X, Y, Z, o sea, rotan y se mueven verticalmente y horizontalmente. Y pueden ubicar a través de las cámaras el punto del incendio y aplicar agua. De hecho, Fike, por aquellos que no les gustan las cosas raras y prefieren las cosas listadas, tiene un sistema de extinción basado en estos monitores con detección de llama. De hecho, una de las aplicaciones que tienen esto es para almacenamientos de basura de plantas de reciclaje. Y hay muchos casos, muchos casos de almacenamiento. Eso se llama silos horizontales. No sé si lo conocen. Donde arruman granos. ¿No lo han visto?
O sea, arruman granos donde también botan desperdicio de producción de orujo, de semillas en la producción de aceites. Es decir, hay muchas aplicaciones donde hay reciclaje, donde hay arrumes, pacas de papel para las productoras de pulp papel, donde se hace lo que se llama también almacenamiento de patios, que hay un almacenamiento irregular, ¿ok? Y que no se puede proteger contra rociadores tradicionales, uno se puede proveer de un sistema de protección tradicional. Estos monitores pueden ser una alternativa. Y Fyke los vende. Hay otras opciones chinas, otras opciones hindúes que lo pueden tomar en cuenta. Lo otro, que es el futuro, y a mucha gente le molesta el futuro, a mí me molesta el futuro, son los Smart Sprinkler, los rociadores inteligentes, ¿ok? Que se basan en el mismo principio de lo que hemos visto anteriormente de los, ¿cómo se llama eso? De los activadores Metro. Entonces, los rociadores inteligentes, o también llamados rociadores activados eléctricamente o Smart, son normalmente rociadores a los cuales le agrego un activador eléctrico para operarlos en el momento que yo necesito y hacerlo que operen simultáneamente. ¿Todo bien en el Zoom, María? Ella me levanta el dedo y cuando voy y reviso el celular, no, este mal parido. Gracias por proteger mi inocencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede normalmente? Bueno, si ya lo hablamos y ya lo saben, ¿no? Cuando salgan de aquí, han aprendido muchas, por lo menos conmigo yo les he enseñado un par de cosas. Ya saben que la activación de los rociadores, para bien o para mal, en algunos casos puede llegar a ser aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si es aleatoria? Si se activa el rociador que está arriba de la carga de fuego y después se activa uno que está mucho más lejos, entonces la densidad que estoy aplicando sobre la carga de material que está ardiendo va a ser inferior a la que necesita. Entonces a lo mejor tengo que esperar mucho más tiempo para que se reúnan varios rociadores y apliquen la cantidad de agua que se requiere en la carga de combustible ardiente. Entonces, ¿qué sucede si yo, en vez de hacer eso, censo el calor, el humo, la radiación, lo que sea que esté asociado al incendio? Vamos a dejarlo en calor nada más para no entrar en detalle. ¿Ok? Censo el calor y tengo un panel con un algoritmo que, dependiendo de qué detectores se activan, yo activo todos los rociadores al tiempo que están cercanos a esa área. ¿Qué pasa? El knockdown que produce el agua cayendo, el momentum instantáneo de todos esos 6, 9 rociadores cayendo, es mucho más efectivo que la activación. Ajá, exactamente. Gracias, ingeniero. Entonces, el principio es ese. Yo utilizo un sistema de detección al suplementario para determinar dónde se está generando el incendio y activo solamente los rociadores que necesito en el punto exacto que lo necesito. ¿Ok? Entonces, para ello se utiliza un mecanismo eléctrico, en algunos casos que revienta o activa el rociador, o en otros ya es como este que está aquí abajo, mano derecha inferior, ¿sí lo ven? Y hay otro modelo que el rociador incluye de una vez el sistema de detección, la parte de detección de calor, y eventualmente el bulbo o el elemento de calor es simplemente para retener, ojo con esto que estoy diciendo, solamente para retener el sello del rociador, más sin embargo no tiene ningún efecto de medición de calor. ¿Ok? Entonces, son esas dos tecnologías, una de Tyco y otra de unos ingleses, esta que está abajo. La de arriba es de Tyco y la de abajo es de unos ingleses. Entonces, debido a que los rociadores eléctricos no tienen elementos sensibles del calor, eventualmente requieren un panel de control y una red de sensores de detección de incendio, que puede ser calor, humo, multicriterio, lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto sí lo voy a leer textual. La premisa es que los sensores electrónicos, como los detectores de calor o llama, IR, multicriterios, etcétera, pueden detectar el fuego rápidamente y activar los cabezales de los rociadores instantáneamente, haciendo que el agua llegue al fuego más rápido. Además de una activación más rápida, se afirma que el control electrónico reduce la aleatoriedad potencial del funcionamiento de los rociadores.
Con los rociadores tradicionales muy espaciados, ¿ok? Las gotas de agua en un rociador, bueno, eso está mal redactado. Con los rociadores tradicionales puede existir la posibilidad del skipping, ¿ok? Por lo que ya hablamos en la clase anterior. Con el sistema de detección suplementario y los rociadores inteligentes no existe el skipping, porque yo activo todos los rociadores que yo necesito en el momento que lo necesito. Entonces, lo que aparece en la parte de arriba es como normalmente se activan los rociadores en forma aleatoria, ¿ok? Y lo que aparece en la parte de abajo de la imagen es lo que se refiere a la activación simultánea. Por eso Taiko, el sistema que tiene actual, se basa en un cálculo de 9 rociadores SFR, porque ellos logran controlar el incendio con la activación simultánea de esos 9 rociadores. Y aquí están los fabricantes, estos alemanes, no, estos son, ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Británicos. Ellos se llaman GWS Armored Sprinkler. Ellos tienen varios tipos de rociadores donde tienen integrado el disparador, es el mismo disparador Metron, y también tienen otros equipos, como estos que pueden ver ustedes acá, a mano izquierda inferior, que son rociadores especiales de 3 vías o válvulas especiales de 3 vías, y a partir del mismo sistema pueden sectorizar la activación de los rociadores y pueden sectorizar hacia dónde llevan el agua todo electrónicamente. Entonces, el futuro de los rociadores electrónicos e inteligentes, imagínense que pueden integrar todo un rociador. ¿Se lo imaginan? Se puede en el futuro. Y entonces esos rociadores van a tener inclusive capacidad, junto con el panel, de tomar decisiones respecto al fuego, porque pueden medir las variables del incendio y tomar decisiones al respecto. Y aquí vamos a ver unos videos de ejemplo. Ellos entran automáticamente, así que no hay que molestar al amigo. Fíjense ustedes cómo funciona el sistema de los tracking, de los monitores tipo tracking. Se mueve esa llama y fíjense ustedes cómo se mueven las boquillas de los robots. ¿Esto pudiésemos usarlo acá en Perú? ¿Ah? Pero lo roban. ¿Y en Uruguay? Esto es una prueba del sistema de unidades autocontenidas. Esto es una de las pruebas que se hacen por vuelo. Esto es lo que llaman la prueba de crips, wood crips, como palitos de madera. Se colocan un conjunto de palitos de madera y se coloca una unidad en la parte de arriba, muy clara. Fíjense ustedes que el cuarto no es totalmente hermético para las pruebas, por eso que la persona sale, tapa allá y están unos tipos ahí con unos celulares viendo, ¿se dan cuenta? Y entonces la unidad está en la parte de arriba. Si logran ver en la parte de arriba donde se dispara, con eso se extingue el fuego. Es una de las pruebas que se hacen de vuelo para estas unidades. Aquí hay otro video. Firefighter. LS-300, the future of fire protection. Esta es la turbina. Mira, y la boquilla parece una TPT, ¿no?
Una masteractriz de TPT, los pillé. Miren la cuánto tiene. Distancia hasta 85 metros. Y eso está en modo FOC, ¿ves? Water mist hasta 60 metros. 60 metros es bastante, ¿no? Una altura apenas de 2 metros, 2 metros, 2.2, o sea, más o menos lo que yo alcanzo con mi mano. Voy a meterle espuma. Ahí no sé qué está haciendo, quitando el carro mal estacionado. Pueden utilizarlo como extractor. Impresionante, ¿no? Lo que todo es carro. Puedo volver a tener. Acá, los chinitos. Claro, la musiquita es diferente. Está aplicando polvo químico. Ay, se echó a perder el video. ¿Qué pasó ahí? Eso era todo. Yo pensé que se echó a perder el video. Eso es mala gente, ¿vale? No, vas a ver tú que eres artista. Aquí está otro video de Innovative Technology Company. Esto es genial, vean esto. It's a new level of protection against fire. Esto es genial. Pillen la vuelta, ¿cómo es la vuelta? Bien. Eso que está ahí es un extinguisher patch o un extintor, un sticker extintor. Se coloca en ese caso en un receptáculo eléctrico, en un punto donde se puede generar un incendio. Y claro, como un ensayo lo hacen con un fuego. Pero eso puede ser un receptáculo eléctrico, por ejemplo. Ahí se colocan un material ¿cómo es eso? Lleno de gasolina, impregnado es la palabra. Entonces es un sticker que se puede colocar, lo venden, ¿de qué? Tengo ese sticker, lo venden de diferentes tamaños, se pueden colocar así en cualquier parte así. Y el sticker puede. Y estos son los monitores de autotracking, la prueba que se le hace a estos monitores de autotracking. Esto ahorra mucho más plata que un sistema de arrastre normal. O sea, este es como un paso intermedio entre un sistema de conexiones de manguera que nadie va a usar, que no sirve para nada, y un sistema de rociadores que nadie quiere comprar porque es un solo.
hasta 55 metros con 1.800 litros por minuto de capacidad. Son como 15 galones de agua. Welcome to TTI. Welcome to a whole new world of firefighters. As we know that fire has Y estos played a son role tecnologías in the chinas. development of Extinción de incendios. humankind, it is also dangerous at the Estos same son time. drones, estos no son pilotados, son drones para aplicar polvo químico y agua. Estos son los rovers. Thousands of people every year. That's why it is important to know the different tactics to combat the fire. Today, we are listening to some of the great innovations that can change the future face of firefighting industry. Number 1. Aeron's firefighting drone. Son drones de agua. Meet Aeron's firefighting drone, introduced by an innovative company, Aeronis Ltd. Compared to ordinary drones, this patented technology can fly up to Ahí no hay the límites de maximum altura de las height of escaleras ni nada de 300 esas to cosas. 400 No meters, tienes que mandar a un literally bombero outperforming por una firefighter escalera. trucks' ladders, and weighs just 55 kilograms, having a length and width of 3 meters. In addition, the drone was explicitly designed to reach those areas which were impossible before. To combat the fire, Mira, it can puedes shoot controlar un water fuego or en foam un from generador the de front esto nozzle de at a aire. speed of 100 liters per minute, with a maximum pressure of 200 bars. Despite the fact that generally drones are weaker and fragile, fortunately, this drone is different. Puede hacer It can rescatismo. lift and rescue people whose weights are below 145 Bueno, a mí no- kilograms, conmigo está jodido, ¿no? El able to dron, pero operate in narrow space, es el avoid concepto, pues gente obstacles, normal como and usted. fly great radiuses. Moreover, it can be used for cleaning and maintenance purposes for A high-rise Eric con unos structures. chiquiticos esos de juguetes se lo llevan. Number 2. Sound wave fire Mira, extinguisher. extinción con sonido. In the movies, whenever a fire occurs, Extinción con people sonido, often sound produce wave some extinguisher. crazy sounds. Wait a minute, can we use a sound to put out a fire? Two extraordinary engineers from the George Mason University invented this device, which uses sound to suppress Un the extintor de fire. sonido. How does it work? Yo le pondría una Well, salsa it para extinguir el produces a fuego. low-frequency sound of 100 hertz. Con As its reggaetón me imagino que vibration eso es energy mejor. touches the flame, it blocks the oxygen supply to the fire, and hence, fire extinguishes in no time. Moreover, this project is under development stage, so it will take time to be commercialized. Number 3. Aircraft firefighters are those which are generally deployed to put out a fire of large scale in Estos the son para wild. aplicaciones de riesgo The de first ¿cómo example es? of De aircraft firefighters forestales. is the Bombardier CL-415, which is a Canadian amphibious aircraft intentionally built as a water bomber for En aerial verano, por lo menos en firefighting Chile, me he by dado a cuenta de que hay company, muchos Canadair incendios forestales. Bombardier Aerospace. The CL-415 is the world's leading firefighting aircraft, which needs just 12 seconds to scoop up 6,140 liters of water. It can be mixed with chemical foam if desired, and is Mira, se able puede to mezclar drop también its con, content on fire at con a espuma. high speed. The aircraft has a firefighting drop system, which consists of 4 water tanks and 4 independently openable water doors. The Sikorsky S-64 Sky Crane is another ¿Cuánto le falta example al of video, aircraft por favor? firefighters, Para no aburrir a la which gente is con an el video. American twin-engine heavy-lift No, helicopter. también. This aircraft is fitted with a 10,000-liter fixed Bueno, de todas retardant maneras, tank, ustedes tienen acceso a las capable presentaciones, of pueden ver las refilling presentaciones. 10,000 liters of water in just 45 seconds. Y aquí está un prototipo de un estudiante. Se pueden burlar. ¿Ok? Se pueden burlar. Pero fíjense ustedes que el concepto no es tan descabellado y que cualquiera de nosotros pudiese estar pensando ahorita en este momento de posibles opciones de protección contra incendios no tradicionales. Entonces, vamos a hacer algo. No temamos ser creativos. Entonces, como una actividad grupal, María me va a ayudar porque ya me duele la espalda.
¿Ok? Pensemos en otros posibles sistemas de protección contra incendios novedosos. ¿Se imaginan que ustedes tengan capacidad de inventar el próximo sistema contra incendios novedoso? Taparse de plata y poder decir, no, Federico es amigo mío, se hizo millonario con un sistema que desarrolló. Yo le voy a proponer uno, voy a comenzar yo. ¿Ok? No sé si me estoy copiando de alguien, yo creo que yo estaba pensando eso durante varios días. Digo, alguien me habló de esto, de repente me estoy copiando de su idea, que es hacer una pintura a base de microcápsulas llenas de un supresor, pudiese ser, vamos a suponer que se puede usar, Novec 1230. Y eso, unas microcápsulas de Novec 1230 mezcladas con pintura, que cuando tú lo aplicas en un cuarto, cuando se someten a calor, empiezan a liberar, como son microcápsulas, pero son miles, millones de ellas, empiezan a liberar pequeñas cantidades de Novec y extinguen el incendio dentro del cuarto, parecido a lo del sticker extinguidor. ¿Qué se le ocurre a ustedes? De eso se trata la actividad. No me digan que no quieren hacerlo. Que piensen, ¿qué pueden imaginarse ustedes que se puede hacer con un sistema novedoso de protección contra incendios? ¿Cómo? ¿Alguien quería ahí? Ajá, pero be creative. O sea, como para ayudar un poco en esto, si uno piensa en el triángulo del fuego, tiene el combustible, el comburente y la fuente de ignición. Entonces podríamos pensar como por ordenar la idea, en qué sector uno separa. Porque por ahí mucho de esto era de, bueno, le quito energía al fuego de alguna manera, ¿no? Otros sistemas separan la llama, por ejemplo, creo entender que el del sonido lo que hace es separa en la zona de reacción de la llama el comburente que está difundiendo con el combustible. Rompes eso con la vibración. A mí me parece que mucho tiene que ver con los materiales. Entonces, por ahí utilizar, como decís vos, modificaciones moleculares, que eso, bueno, lo que se hace mucho en sumar átomos de gases halogenados en la estructura, de forma tal que cuando la llama quiere aparecer, se libera también el gas halogenado y mata la llama. Puede ser. También tú sabes que el proceso de pirólisis se lleva a cabo cuando empieza a haber reacción endotérmica en ausencia de oxígeno dentro de un material celulósico. Si yo utilizo nanomateriales, que yo puedo modificar su estructura molecular, yo puedo impedir el proceso de pirólisis bajo ciertas condiciones. Entonces pudiésemos crear materiales que son intrínsecamente a prueba de descomposición pirolítica. Llevo 2 y ustedes 0, así que por favor. Lo que dice Federico es interesante. Piensen en el mecanismo del incendio, el mecanismo del fuego, cómo controlarlo y pueden ocurrírsele grandes ideas. O el sueño, ahorita no hay café, ahorita viene Pedreira, ¿no? Viene Andrés, capaz que quiere participar. Te está escuchando. Pedreira, ¿estás ahí? No, pero hay que silenciarlo. Tiene que ir ahí a silenciarlo. Yo me encargo. Vayan pensando ahí. ¿No? Bueno, si no Bueno. quiere participar, No, dígame las dudas. claro, no voy a proponer nada, más bien quiero preguntar. Pregunte. Me llamó mucho la atención de de extintor con sonido. No sé si puede explicarnos algo más de eso. ¿El extintor con sonido? Sí, de sonido. No, es como menciona Federico, es una tecnología experimental hecha por un par de estudiantes de una universidad. Entonces se basa en la difusión de la capa de, por fíjense ustedes que lo están haciendo en la prueba sobre una paila de combustible, ¿no? Entonces lo que se basa en, digamos de alguna manera, barrer la capa de gases que está ardiendo en la superficie parecido a soplarlo fuertemente, pero lo hacen con una frecuencia que permite la difusión de la superficie que está ardiendo. Okay, pero es soplar, en esencia. Exacto.
Ya, ok. Ya pero con una frecuencia determinada, porque eso no, pues en el video no lo explican, yo lo leí hace varios años, un paper. Él tiene un equipo aquí, no sé si se dieron cuenta, que donde está conectado, bueno, eso genera unas frecuencias especiales en una secuencia especial que permite barrer los gases que están ardiendo en la superficie del combustible. Gracias.